Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y en el nuevo vídeo de hoy vamos a hablar sobre un aspecto ligeramente diferente al que tratamos normalmente, pero como en los próximos meses vamos a tener en España nuevas elecciones, creo que es interesante que tratemos los efectos que tienen unas elecciones sobre el mercado y veréis que esto es algo importante sobre el efecto que va a tener principalmente en las tendencias que existen en los mercados de medio y largo plazo. Así que si quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte a mi canal y vamos con ello. Hoy os tengo preparado, aquí estáis viendo el ETF de España, ¿vale? No tengo el gráfico de Alibes porque en Thinkorswim no sale, pero sí podemos ver el ETF sobre el índice español, más o menos, ¿vale? Replicado. Y lo que estamos viendo aquí es lo que está pasando en los últimos meses, bueno, prácticamente en el último año en el índice español, y quiero que entendamos los efectos que tiene en el mercado, las diferentes situaciones que van a ir viviendo la economía con respecto a eso, a las elecciones o a los partidos que van saliendo en política, ¿vale? No quiero que nos metamos en política realmente porque no es el tema de hoy, sino que veamos los efectos que va a tener sobre el mercado y eso es algo objetivo, eso no se puede negar, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, un aspecto fundamental cuando llegan unas elecciones y se llama incertidumbre. Pensemos en una cosa, hace cuestión de unos meses el gobierno español cambió de manos, ¿vale? Por una moción de censura y cambió el gobierno. Podemos ver el efecto que ha tenido en el mercado ese cambio de gobierno y ver si ha sido positivo o negativo para los mercados y para la economía. Podemos verlo, es algo objetivo. Podemos ver que desde principios de junio aproximadamente el mercado hizo ya su tope y solo ha estado bajando, ¿vale? Uno de los puntos importantísimos que nosotros tenemos que tener como referencia cuando hay unas elecciones, pasó cuando salió Trump, ahora iremos analizándolo también con eso, y con lo que salga en los próximos meses, me parece que a final de abril, cuando se hacen las nuevas elecciones, es una de las claves principales en cuanto a las tendencias que vamos a tener en los mercados y se llama estabilidad. Si el gobierno que vamos a tener o el que está ahora mismo en el poder y cambia, si no hay una cierta estabilidad en esa forma de gobernar o en la capacidad que tiene de gobernar ese gobierno, si no hay cierta estabilidad o tiene capacidad de gestión, al final se convierte en algo que no llega a ningún lado y esa incapacidad de gestionar, esa incapacidad de poder hacer frente a las necesidades que se tienen y a crear nuevas reglas que vayan queriendo en la economía, independientemente de los partidos, eso genera inestabilidad. Esa inestabilidad es ingobernable y al final lo que provoca es que los mercados no se sientan cómodos y cada vez vayan sufriendo. Esto es lo que ha pasado en los últimos meses en España, por ejemplo, y cuando algún gobierno entra y no genera cierta confianza en la economía o en el conjunto de la sociedad, al final lo que genera también es eso, ¿vale? Así que uno de los puntos principales que tenemos que ver es si va a tener estabilidad o no cuando esas elecciones lleguen a su curso, ¿vale? Imagina que antes principalmente había dos partidos en España y por ejemplo en Estados Unidos le pasa lo mismo. Pero lo que pasa es que en los últimos años ha ido una tendencia, ¿no?, a la diversificación de partidos y eso al final lo que genera que es inestabilidad. Esa inestabilidad provoca que al final eso sea ingobernable, ¿no? Mucho cuidado con eso, lo digo porque es uno de los puntos principales que vamos a tener en los próximos años y en estas próximas elecciones, va a ser interesante, ¿vale? Uno de los puntos principales también que vamos a tener cuando veamos lo que sale, ¿no?, en esas elecciones es el efecto que va a tener sobre la economía, por ejemplo, el tema de los impuestos. Os voy a enseñar uno de los aspectos principales que tuvo en las últimas elecciones americanas, ¿vale? Las últimas elecciones americanas cuando salió Trump. Estamos hablando de 2016, en noviembre de noviembre de 2016, estamos hablando de por aquí, se decía lo siguiente, y es que si salía Hillary Clinton todo iba a ser perfecto, con los de rosa, justo al contrario, ¿vale? Económicamente los programas eran muy diferentes. En el caso de Trump, por ejemplo, se buscaba unos impuestos mucho más bajos, fomentar principalmente el desarrollo de la economía, y eso es lo que fue provocándose poco a poco en Estados Unidos. Pues esto lo que quiero que veamos es que el efecto que nosotros busquemos sobre el aspecto impositivo, sobre tanto los trabajos como las empresas, tienen un efecto enorme sobre los mercados. Si nosotros vemos que un gobierno lo único que quiere es subir impuestos y seguir grabando, por ejemplo, subiendo el salario mínimo interprofesional o ese tipo de cosas, eso es totalmente negativo sobre la economía y sobre los mercados, aunque pensemos que es justo al contrario. Es puramente negativo. Entonces, cualquier programa
político que vayamos a ver que tiene ese tipo de sesgo, lo que tenemos que pensar es el efecto que va a tener en los mercados no es positivo, ¿vale? Es justo al contrario. En cambio, si nosotros tenemos una política en la que los impuestos se van a bajar o, por ejemplo, se va a fomentar el desarrollo, se van a crear ayudas, ese tipo de cosas para las nuevas empresas y ese tipo de ideas, eso va a fomentar mucho más crecimiento y va a fomentar que al final la economía y los mercados se muevan al alza. Así que ese aspecto impositivo y sobre todo de fomento de la economía es fundamental en el aspecto macroeconómico que nosotros vamos a encontrarnos en los mercados. Así que tener un ojo puesto en eso. Cuando salió Trump, uno de los principales objetivos que tenía Trump sobre los mercados era reducir los impuestos mucho. Estamos hablando de una reducción inmensa. Lo que nosotros tenemos que pensar es que todo el mundo a nuestro alrededor nos va a decir, no, es que una bajada de impuestos es al final imposible, no se puede hacer porque eso al final no podemos sostenernos, ¿no? Y justo al contrario, pensás que el mercado cuando se redujo esa tasa de impuestos, el mercado ha subido ¿cuánto? Un 40% en un par de años. Estamos hablando de un efecto inmenso, con lo cual tened eso en cuenta porque en aspecto macroeconómico es brutal y si nosotros tenemos un gobierno que va a tener un potencial sobre los impuestos alcistas, tened cuidado con eso, ¿vale? Porque eso no es positivo. Por otro lado, otro aspecto importante, la política exterior. La política exterior es fundamental. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos tenido que Trump se está metiendo en esos follones, ¿no? Con China y con la Unión Europea y todos estos rollos. Eso al final crea lo que estamos viendo. Desde 2017 aproximadamente, el efecto China, guerra comercial y todo esto está teniendo un peso enorme en los mercados. Si tenemos algo positivo en los mercados es porque seguramente China, Estados Unidos, el acuerdo comercial y todos estos rollos está yendo para adelante. Si tenemos algo negativo, el mercado se viene abajo y todo el rollo. Entonces, al final, por ejemplo, si nosotros tenemos en España un gobierno que esté fomentando esas relaciones internacionales, ese comercio, esa capacidad de entrar y salir, ¿no? Las mercancías, las divisas, todo eso al final lo que provoca es movimiento, es desarrollo, es crecimiento y eso es positivo. Todo lo que sea buscando un proteccionismo, al final lo que va a provocar es que la economía se ralentice y vayamos viendo que el proceso se va fomentando de otra forma, ¿vale? Y al final el mercado lo que va a fomentar son las empresas que tienen un mayor peso nacional, pero en cambio aquellas que tienen un peso internacional van a sufrir bastante, ¿vale? Otro de los aspectos fundamentales, si vemos por ejemplo el mercado español, es sobre el tema de las prestaciones, ¿vale? El tema de las prestaciones, dónde se va el dinero, dónde se está yendo la deuda. Pensás que uno de los principales problemas que existe ahora mismo en los estados es la deuda. Tenemos estados que están súper endeudados. Es curioso, ¿no? Que tengamos estados súper endeudados y se sigan endeudando, pero en cambio nadie les diga nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que seguir pagando las pensiones, hay que seguir pagando la sanidad, hay que seguir pagando todo, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Si nosotros estamos viendo que se sigue buscando ese incremento de prestaciones, el dinero tiene que salir de algún lado, ¿vale? O sale vía impuestos o sale vía deuda. En conjunto, esto lo que provoca es que al final, si por ejemplo el crecimiento de este tipo de prestaciones se hace vía deuda, al final lo que está provocando es que el crecimiento real que esté ocurriendo en ese mercado está hipotecado. Estamos hipotecando constantemente el futuro para poder tener en el presente algo. ¿Qué os quiero decir con esto? Es sencillo. Si estamos viendo un gobierno que constantemente está endeudándose para tener en el futuro algo negativo con respecto a lo que tenemos en el presente, es decir, fomentar lo que está ocurriendo en el presente frente a hipotecar el futuro, eso es negativo para la economía, eso es negativo para los mercados y lo vamos a notar mucho, porque al final vamos a tener que acabar pagando eso. Pero en cambio, si vemos algún tipo de programa que vamos buscando o que va buscando el que al final ese incremento del futuro, ¿no? Ese incremento de que las cosas vayan mejor en el futuro, al final lo que va buscando ¿qué es? Va buscando crecimiento, va buscando estabilidad, va buscando que al final las cosas acaben saliendo bien. Alguien que va buscando que la deuda no se expanda, sino que se reduzca incluso, aunque cueste un esfuerzo en unos años, eso va a ser muy positivo para los mercados, ¿vale? Al final, estos 4 puntos que os he estado dando, estas 4 indicaciones que os he estado dando sobre qué tenemos que tener presente sobre lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir en las campañas electorales y luego lo que acaba sucediendo en las elecciones, no es algo que tengamos que tomarnos, por ejemplo, a la ligera, sino que eso va a tener un efecto importante en el lado de largo plazo. Si nosotros miramos
unas elecciones como un movimiento de un día. Normalmente lo que ocurre es que ese día, por la incertidumbre, normalmente el mercado suele bajar y luego al cabo de unas semanas ya la cosa empieza a engranarse de nuevo y el mercado se empieza a tomar ya positivamente o no esa estabilidad, inestabilidad, lo vamos viendo, ¿no? Entonces, si nos lo tomamos en plan de largo plazo, que es lo que estoy intentando transmitir con este vídeo de hoy, es sencillo. Si buscamos estabilidad, si buscamos que el crecimiento sea el punto esencial, no porque el capitalismo por el capitalismo, no. Estamos hablando de buscar realmente una política monetaria, económica, que vaya buscando el crecimiento, que vaya buscando el bienestar, ¿vale? El bienestar no significa que haya más prestaciones o menos, sino que las cosas vayan bien y no vayan a ir a peor en el futuro, porque estemos hipotecando el presente. Entonces, tenemos esto en cuenta y tenemos que fijarnos en esto para que podamos sacar en claro si va a existir alguna tendencia positiva o negativa en los mercados. Parece una tontería, pero esto es uno de los factores principales que provoca luego tendencias en los mercados, porque esa política en un país, por ejemplo, va fomentando que las cosas salgan bien o salgan mal. Que luego lo que es la gestión de los tipos de interés de la política monetaria tenga más o menos efectos, porque depende de la salud de la economía. Entonces, tened mucho ojo en esto. Ya os digo, los próximos meses tendremos elecciones en España. Será interesante ver cómo el mercado se enfrenta a este nuevo reto que está ahora mismo en la política española, ¿no? De mucha diversificación de partidos, y ves cómo se van a tomar esto, ¿no? Si va a encontrar estabilidad o por contra vamos a encontrarnos que seguimos en una dinámica en la que pues las cosas no terminan de encajar, ¿no? Quizás pues, en Estados Unidos las cosas son más sencillas porque es más fácil, ¿no? No hay muchos partidos y al final lo que provoca es que sí exista cierto control sobre la capacidad de hacer política y de coger y avanzar en una dirección, no estás ahí a media. Entonces, al final esto, tenerlo muy en cuenta porque al final en los mercados acaba influyendo sobre todo en el efecto de largo plazo. Tenerlo muy en cuenta sobre todo si estáis haciendo inversión, si estáis planteando entrar en los mercados, seguramente esto os ayude, ¿vale? Así que bueno, chicos, ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente y hasta luego.